Martín, bienvenido. Gracias, Dani. ¿Cómo está la carrera de comunicación hoy en el Partido de la Costa? Bueno, es una carrera que inició hace 4 años en pandemia, que en principio iba a ser a ciclo cerrado. Esto quiere decir que se iba a abrir primero, después segundo y tercero y se iba a ir cerrando. Se logró que se vuelva a abrir un primer año, o sea, estuvo funcionando 4 años, pero para el 2024 se decide cerrar este primer año, o sea, quienes quieran por ahí inscribirse probablemente tengan que esperar hasta 2025, más o menos. ¿Y por qué se toma esta decisión? Yo creo que son muchos factores que tienen que ver con la diversidad de la oferta educativa por un lado, que tiene que ver con el desarrollo de la institución por otro, que tiene que ver también con el cupo de la carrera de comunicación. Digo, si bien arrancó en pandemia y fue difícil para todas las carreras, no solo para la carrera de comunicación, sostener un cupo de estudiantes, en sí, a la hora de tener que explicar uno a su familia, ¿no? Bueno, voy a estudiar comunicación, o decirse a sí mismo, ¿de qué voy a trabajar cuando me reciba de comunicador? Bueno, hay algunas dificultades, no tiene una idea, una representación de salida laboral directa, pero no quiere decir que no tenga una salida laboral directa. Pasa que hay un imaginario que genera estas dudas, sabiendo que el trabajo es importantísimo, además de que es un ordenador de identidad, hoy en día contar con un salario, estipular que uno va a contar con una remuneración, por ahí pesa muchísimo en la formación. Pero básicamente pueden ser esos 3 factores, quizás haya muchos más, pero los 3 factores principales creo que tienen que ver con eso. La comunicación atraviesa todas las actividades humanas y creemos que se sostenga una educación de grado universitaria que pueda ser pública, gratuita, para el Partido de la Costa sería importante que no sea discontinuada, porque plantear a un pibe que quizás este año quiere empezar a estudiar eso y tenga que esperar un año más, y en ese año más no sabe si ese pibe se fue a otro lugar o cambió de decisión o su rumbo se truncó y quizás ese pibe quería estudiar comunicación, ¿no? Entonces quizás habría que rever en parte esa decisión, o por lo menos ponerla en tela de juicio. Bueno, desde acá la solidaridad para quienes intentan que eso se sostenga. Te hago otra pregunta. ¿Cómo ves vos en términos comunicativos a la Costa? Bueno, justamente la formación esta era de comunicación para el desarrollo, digo, con fuerte énfasis en el desarrollo local, lo cual es un tipo de formación que no tiene muchos precedentes en el Partido de la Costa. La gran mayoría de las formaciones, ya sea por la extensión que hubo de la universidad en algún momento, o por ahí formaciones, tecnicaturas periodísticas de otros lugares, gente que ha vuelto con formación periodística, con formación de locución, con las ciencias de la comunicación, si no están posicionadas en una idea de desarrollo social, por eso es tan importante esa carrera, y uno por ahí tiende a terminar ejerciendo un rol de comunicador que quizás favorezca al mercado sin darse cuenta, quizás favorezca a ciertas empresas. Hoy, como pasa con lo digital, quizá termine favoreciendo esta idea de multitasking, hoy es muy habitué el community manager o los cursos de community manager, que tienen algo de formación de comunicación, pero no este enfoque de desarrollo local. Digo, por un lado es importantísimo desde ese lugar, y por otro la comunicación, como la veo en general en la costa, si tuviese que sistematizarla en algo sencillo, por un lado veo toda una mirada de comunicación muy reducida a los medios, digo, con su impronta de agenda, con una agenda que, aunque no parezca, es un poco piramidal, en el sentido de que van difundiendo varios medios prácticamente lo mismo. Hay algunas excepciones, hay algunos medios que tienen su historia como periódico, que tratan de poner en valor lo local de otra manera, como lo está haciendo La Orilla, digo, ¿no? Que me parece interesantísimo poder generar un archivo en la comunidad de experiencias que por ahí no son necesariamente virales, pero sí tienen toda una historia y una trama con la localidad, con la cercanía del mar, con un montón de cosas que creo que eso se posiciona en la idea de desarrollo local. Dicho sea de paso con este medio. Pero lo que yo veo son medios que sostienen una agenda a veces mayormente piramidal, o sea que se baja una noticia y se va replicando y se va repitiendo, que tienen cierta estructura y se ha sostenido cierta estructura por ahí más desde otros lugares.
más desde la... No digo que funcione de la misma manera, pero con las mismas lógicas que un medio de una ciudad o un medio de una metrópolis o de una ciudad más urbana. Cada territorio tiene sus particularidades y cada medio puede llegar a tener sus particularidades y generar una retroalimentación dentro del territorio. Y por otro lado veo una mirada de la comunicación, sobre todo con lo digital, también muy propia de otros lugares, muy traída de otras localidades, ya sea por asesorías, digo, no es casualidad, y lo podemos llevar a un plano nacional también para hacer esa comparativa, no es casualidad que siempre se contraten asesores en campañas políticas, en este caso, en esta campaña electoral, que ni siquiera son del país. Digo, hay algo de la comunicación nacional, pero en este caso territorial de nuestra comunidad, que debería en algún momento, por eso creo que la carrera es importantísima, empezar a apostar por una identidad también comunicacional. Porque todo se trata de traer de afuera, a ver cómo funciona, a ver si la pegamos, a ver si se hace viral. Y esa mirada de la comunicación realmente, primero, en un distrito tan pequeño, es básicamente ir hacia la explotación laboral, buscar la viralidad. Digo, ¿no? Desatendés un montón de otras cosas que como comunicador podés prestar atención por seguir lógicas y patrones de otros lugares que no son de este territorio. Entonces, por ahí, haciendo esta pequeña introducción, yo veo una comunicación a veces un poco desanclada del territorio, que se traen recetas, asesorías, miradas, formas de construir medios que no tienen mucho que ver con lo local, que después aparece, por ejemplo, un grupo de Facebook como Bolishop de la Costa, que creo que todos conocemos, y que genera un ida y vuelta impresionante, más allá de los pocos filtros que haya, lo que se echarle ahí. Aparecen páginas de memes que se vuelven virales dentro de la costa, más allá de los discursos que tengan, los discursos de odio que pueda llegar a haber, digo, independientemente de eso, ¿por qué funcionan esos medios? Porque se piensan en clave costera, se piensan en clave de territorio. Es buenísimo lo que estás diciendo. Son apropiaciones, digo, y los medios siempre fueron apropiaciones, digo. Siempre tiene que haber un margen de decir, vamos a hacerlo de esta manera, con este estilo, con esto de lo local. No importa si es viral, es noticia, no es noticia, vamos a hacerlo noticia. Si podemos construir una agenda. En definitiva es una red, no hay tanta gente como una ciudad acá como para... Pero yo lo veo de esa manera, un poco desanclada. A mí coincido 100% en lo que estás diciendo y también me parece que hay como, a mi parecer, una disociación entre lo que pasa en la zona norte, la zona centro y la zona sur. Tanto en la idiosincrasia y en lo que va pasando en cada una de esas localidades. Hay como, si bien geográficamente tan lejanas, pero la comunicación y el sistema de información y de transferencia de datos es virtual, con lo cual esa parte física podría estar. Sin embargo, no hay un interés entre lo que pasa en la zona sur con la zona norte, ¿no? Hay como, yo ahí veo que hay como una fragmentación desde todo tipo, desde lo cultural, desde lo social. Creo que lo único que hace que se cruce en algún punto y en algún momento es el campeonato de fútbol. Que incluso, o las Olimpiadas, que lo que estimulan es la competencia. Con todo lo bueno que tienen también, eso que decís. Con todo lo bueno que tienen. Pero yo hoy llegué a San Bernardo y vi un cartel de la escuela, campeones, una escuela, que está buenísimo porque compartir con tus compañeros, el deporte, la competencia, pero a veces roza mucho la rivalidad. Digo, hay incluso comunicadores y comunicadoras trabajando la violencia justamente en el deporte, que es una rama que pareciera no existir. Digo, que es algo que y son siempre los mismos problemas entre territorios y localidades. Y cuando te mencionaba esto de una comunicación desanclada, la costa tiene, como decís vos, la estructura geográfica, una fisionomía de serpiente. Fina, digo, ¿no? Y cuando hablamos de comunicación, no solo hablamos de los medios o de las redes sociales, digitales, sino hasta incluso las rutas, el transporte. ¿Por qué? Porque en una localidad como Dolores, vos tenés el centro y la periferia bien marcado. Digo, más allá de las controversias que eso genere, pero ya sabes que hay ciertas maneras de plantear los medios de comunicación y de establecer rutas de información y porque antes la ruta era justamente llevar el mensajito, en lugar de teléfono, de recibir el mensajito hace un montón de años, llevar la cartita. La fisionomía del territorio hace a la necesidad
de la estructura de comunicación y de información. Y la costa tiene una fisonomía de serpiente. No sé si eso es lo que repercute directamente en las rivalidades que se van generando en encuentros de fútbol, en fiestas a veces también, rivalidades entre escuelas que no solo se daban con las olimpiadas escolares, ya estaba esto de los boliches, de que vaya cierta gente de tal localidad, tal boliche y se peleen. Digo, toda esta cuestión de la territorialidad entendida como competencia puede ser que esté fortalecida por la fisonomía que tiene la costa y porque no haya estructuras de comunicación y medios en su mayoría, porque debe haber algunos, hay algunos y algunas, pero no predomina esa lógica de entender cómo es la fisonomía del territorio y cómo se puede trabajar eso. Sí, los vasos comunicantes están bastante bloqueados. Eso es real y es concreto. Es así. Respecto de si tenés que abordar una mirada comunicativa, ¿por dónde arrancarías? Y arrancaría, bueno, el territorio ya lo habíamos mencionado, yo creo que la temporalidad también, digo, la temporalidad en términos de estaciones, digo, qué es lo que nos pasa comunicacionalmente en verano, cuáles son nuestras actividades principales, qué pasa con nuestras subjetividades. Somos un pueblo que, una municipalidad, una región que vive del turismo principalmente, que todo cambia cuando llega el verano, no solo la temperatura, sino que cambia absolutamente todo, y lo vemos en las escuelas o en los institutos de formación docente, cómo cuesta rendir un final en marzo. Digo, que se ponen mesas en marzo y se ponen mesas en diciembre está súper quemado, quemada. Digo, y en marzo tenés toda la temporada de trabajo encima. Digo, yo creo que lo que habría que empezar a observar primero y principal es que esas temporalidades tienen potencialidades como ingreso, digo, como recurso económico, pero también generan limitaciones. Cuando a veces se habla de, bueno, un La Costa para todo el año, hay que ver cómo es un La Costa para todo el año, porque el turismo va a seguir generando ese caudal y esa transformación. Digo, y es algo con lo que cualquier propuesta de desarrollo no puede dejar de lado o pretender que el funcionamiento o una sola actividad o un evento o hacer un polo educativo, que es importantísimo, porque la dinámica del año nos los permitiría muy bien funcionar como polo, pero eso no está atado necesariamente al crecimiento. Digo, el crecimiento claramente está en verano y en observar esa temporalidad y ver de qué manera pensar un modelo de comunicación, ya sea de medios, de políticas públicas, porque también son parte de la comunicación, de miradas, de perspectivas, de enseñanza de la comunicación, que no solo contemple la fisonomía, sino que contemple estas temporalidades, contemple las identidades. Digo, que esto lo han trabajado mucho los estudiantes de comunicación de la Tecnicatura, haciendo análisis de territorios e identidades, cómo hay ciertos lugares de cada localidad que está compuesto por inmigrantes, entre comillas, digo, ¿no? Por personas que vienen mayormente del conurbano, usualmente en las crisis económicas, digo, en pleno 2001, en estos últimos años, en pandemia con el teletrabajo, digo, la costa tiene una cuestión de identidad muy diversa, entonces no pueden plantearse medios que sigan recetas hegemónicas. Yo creo que discutiría o empezaría discutiendo la mirada que voy a tener como medio. ¿Me voy a atar a copiar este formato? ¿Voy a tratar de poner en valor identidades y expresiones bien locales? Bien que surjan de lo local, de la charla con el vecino, de ir a los eventos, de ir a las fiestas locales, de invitar, como sucede en este programa, referentes de folclore, referentes de educación, referentes de otro tipo de prácticas. Voy a tomarme y hacer ese trabajo para empezar a ver desde dónde construyo una agenda, o voy a tratar de copiar un modelo y llevarlo adelante como sucede con algún medio hegemónico. Yo creo que ahí está la pregunta, no sé la receta, pero la pregunta puede estar ahí. Martín, muchas gracias por ayudarnos a reflexionar y este tiempo que nos dedicaste acá en La Orilla. Un placer, Dani.